Porque vamos a hablar del impacto de las medidas económicas a nivel nacional en las economías regionales. Economías regionales que por ahí dice, ¿de qué vamos a hablar? ¿De las empresitas? No, no, de todas las economías regionales porque el mercado, como recordamos, somos todos, los de carne y hueso, que somos los que después decimos, con nuestro accionar, decimos qué es lo que va a hacer lo que después se llama mercado y se ven en las pizarras, ¿no? Es el humor que tiene la gente ante medidas económicas. ¿Cómo está afectando hoy por hoy las medidas que ha tomado el gobierno? Eh, ¿Fueron suficientes? ¿No son suficientes? Digo, teniendo en cuenta que muchos están reclamando, más allá del tarifazo, ¿no? Porque el tarifazo es, me parece, la vedette en la atención que han puesto, sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Sí, efectivamente, el tema de economías regionales es bastante variado. Para la audiencia hace referencia a aquellas actividades económicas que tienen base en la actividad primaria, que están diseminadas por todo el país y que no están directamente relacionadas con la actividad granaria tradicional, ¿no? Entonces acá tenemos la actividad olivícola, frutihortícola, la arrocera, algodonera, etc. Son muy importantes porque tienen que ver con un montón de personas que viven en el interior del país y cuya actividad está fuertemente ligada a su vida familiar, a su desarrollo territorial, etc. Por eso fíjate que desde el año pasado es que incluso en la campaña política se le dio como mucha importancia, ¿no?, a la revitalización de las economías regionales. O sea, afecta a muchos argentinos que están vinculados con la actividad primaria. Obviamente que la devaluación para muchos era una medida necesaria porque los posicionaba mejor para exportar los productos, ¿eh? Pero bueno, como siempre pasa en Argentina, la devaluación trae consigo otras consecuencias, como por ejemplo el aumento generalizado en el nivel de precios. Estas dos cuestiones afectaron de manera disímil en los sectores, ¿eh? Aunque en la gran mayoría lo que se ganó por devaluación, o sea, lo más competitivo que es el producto argentino frente a otros en el resto del mundo, se perdió por el aumento en la inflación o en los costos, ¿eh? Costos de todo tipo, no solamente vos hablabas de la energía, sino también está la logística, los combustibles, los impuestos. Así que, pero en general la situación no es muy favorable. En una de las últimas actividades donde se vendía maquinaria agrícola, los empresarios que venden maquinaria estaban muy entusiasmados, y veían muy buenas perspectivas para lo que es la maquinaria pesada, para lo que es la actividad granaria, pero no así para las máquinas más pequeñas que son justamente para este tipo de economía, ¿no? La recolección de uvas, manzanas, frutas, un poco para dar ejemplos de esta Sí. actividad. Así que hasta hoy se puede decir que no son suficientes las medidas. Desde distintos sectores, en este estudio de la Fundación Pueblo del Sur que hicimos, pudimos hablar con los empresarios de cada uno de los sectores y están como preocupados, porque además se da un doble efecto negativo, que es el mercado interno, como sabemos, cayó. Quiere decir que se consume menos en el mercado interno. Esto se ve también reflejado en estudios privados e incluso el propio INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, arrojó una caída en la actividad. Y por el otro lado, la que tiene que ver con países que le compran productos a la Argentina. Principalmente Brasil y también Rusia son dos clientes principales de este tipo de productos y su actividad económica, su Producto Bruto está en retroceso, por lo tanto nos compran menos. Así que este efecto positivo de competitividad que puede haber generado la inflación, también, además de los costos, se ve afectado por una menor demanda en el resto del mundo, ¿no? Esto ya venía desde el año pasado y desde otros años, pero está haciendo que en conjunto las medidas aplicadas no sean suficientes para revitalizar el sector.